Muy buenas tardes a todos. Me da mucho gusto una vez más celebrar con ustedes esta acción de gracias en este segundo domingo del tiempo de Pascua, más conocido también este domingo como el domingo de la misericordia. Y bien, este domingo de la misericordia, segundo domingo de Pascua, la liturgia de hoy nos propone un texto hermoso del Evangelio de San Juan, capítulo 20, de los versículos del 19 al 31. Y nos deja ver cómo estaban los discípulos en el pleno día de la resurrección. Recordemos que Jesús lo apresan un día jueves por la noche, vino todo el proceso de juzgarlo. Por la mañana del viernes es condenado a muerte, lo crucifican por ahí por la tarde, muere alrededor de las 3 de la tarde, es bajado de la cruz, lo meten al sepulcro, rápido, ¿por qué? Pues porque se acercaba el Shabbat. En su concepción, pues el día terminaba como eso de las 6 de la tarde. Y en ese contexto, los apóstoles, imagínense, el jueves, y luego la conmoción del viernes, el sábado, el Shabbat, y hasta el domingo, el día de la resurrección, nos dice el texto hoy de San Juan, capítulo 20, que estaban encerrados. En la casa estaban encerrados, estaban a puerta cerrada porque tenían miedo. Lo cierto es que los apóstoles, los discípulos, tuvieron, digamos así, 2 experiencias de encuentro con Jesús. Su primera experiencia es cuando lo vieron caminando en la ribera del mar de Galilea, cuando les dijo, síganme, y ellos lo dejaron todo y lo siguieron. Y convivieron con él, estaban con él, vivieron con él, comieron con él, y ahí en torno a Jesús estaban los apóstoles, los discípulos. Ciertamente lo vieron hacer muchos milagros, lo vieron multiplicar los panes, lo vieron que le dio de comer a muchas personas, lo vieron caminar sobre el agua, lo vieron sanar a los enfermos, darle la vida a los muertos. Esa fue su experiencia de encuentro con Jesús. Imagínense esos días, desde el jueves, cuando apresaron a Jesús, el viernes, que es condenado a muerte, y lo vieron muerto en la cruz, y vieron que metieron su cuerpo al sepulcro. Imagínense la conmoción. Se habían encontrado, habían tenido una experiencia de encuentro, y después verlo muerto en la cruz, seguramente había una conmoción, inclusive, me atrevo a decir, una decepción. Se sintieron, no sé, seguramente engañados, decepcionados, tristes, solos, abandonados, y había seguramente un conflicto interno en su interior, en su mente y en su corazón. Ciertamente, yo me atrevo a decir que a muchos de nosotros nos pasa así, porque también tú y yo hemos tenido una experiencia de encuentro. Hemos tenido ese encuentro con Jesús que nos ha llamado, que nos ha dicho, sígueme. Y tal vez por alguna razón, Él en una acción quizá milagrosa nos ha sanado, nos ha liberado, o hemos salido adelante después de una enfermedad o de un asalto, no lo sé, pero hemos tenido un encuentro. Pero quizá en un cierto punto nos sentimos desilusionados, tristes, abandonados,
¿Por qué? Porque nuestra experiencia de encuentro es esa que vivieron los apóstoles. Sin embargo, los apóstoles, después de esa experiencia, tuvieron la experiencia, el verdadero encuentro. El encuentro, imagínense esa noche, nos va narrando el Evangelio de San Juan, capítulo 20, ese mismo día. ¿Qué día era? Lo apresan el jueves, lo condenan el viernes por la tarde lo crucifican, muere el viernes, lo sepultan, lo meten al sepulcro. Viene toda la tarde, noche del viernes, todo el sábado, el Shabbat, y a las primeras horas del primer día de la semana, que era domingo, resucita. Y dice el texto de San Juan que al anochecer de ese día, que era el día de la resurrección, ¿qué día era? Domingo. Viene este encuentro, irrumpe Jesús en la vida de ellos, pero ya no con la experiencia de ese Jesús que ellos tenían en su vida, quizá ese Jesús que les solucionaba la vida y los problemas. Ya no. Tienen esta experiencia de encuentro con un Jesús vivo y resucitado. Digámoslo así, un Jesús vivo, resucitado, su cuerpo diferente, glorificado. Y ese Jesús, y ese encuentro con Jesús es capaz de cambiarles la vida. Comenta el evangelista que las puertas estaban cerradas y ellos tenían miedo, temor, estaba oscuro. Pero el encuentro con el resucitado nos va narrando uno. Jesús entra, irrumpe en sus vidas y les dice: Shalom, la paz esté con ustedes. Fíjense, la experiencia del encuentro con el resucitado produce paz. Al ver al Señor, los discípulos se llenaron de alegría, y una alegría que no la daba solamente llenar la barriga o quitarles los problemas o verlo caminar sobre el agua. Una alegría que no solamente se basa en algo pasajero, en algo emotivo, no solamente producto de un sentimentalismo, de un sentimiento, no, es el encuentro con el resucitado, un encuentro con Jesús que lo veían que estaba vivo y resucitado. Un encuentro pues que les cambia todo el panorama, todo el esquema, y su corazón que está triste se llenan de alegría y de gozo. Que les da una paz, pero una paz no solo como ausencia de la guerra, sino una paz, una tranquilidad de espíritu, una tranquilidad en su corazón, en su mente, una tranquilidad que nadie se las pudo dar, que nadie se las podía dar. Un soplo del Espíritu, un perdón de los pecados, un envío. Así como el Padre me ha enviado, así los envío yo. Y es así que esa segunda experiencia de encuentro con Jesús les da la alegría y la paz que nadie les podía dar. Y a partir de ahí, de ese encuentro, de ese día, ya nada los iba a detener, nada. Y llevamos 2000 años después y aquí estamos, los cristianos, reunidos, creyendo en el resucitado. Ahora bien, yo te lo pregunto y me lo pregunto yo, ¿qué experiencia de encuentro tú prefieres o tienes? Porque puede ser la experiencia de un Jesús que yo quiero, que me resuelva los problemas, que venga con su varita mágica y me quite la enfermedad, me quite el problema, que venga ese Jesús
resuelve problemas y resuelva mi matrimonio, me dé trabajo, me dé salud, me dé amor. Les decía yo un día a manera de broma, ¿no? Yo quiero y quisiera un Jesús bombero que venga a apagarme el fuego y después de que apague el fuego, que se regrese por donde vino. Porque ¿quién de ustedes, quién en su sano juicio, cuando hay un incendio, llama al equipo o a los bomberos? Vienen los bomberos, apaga el fuego. Nadie, a menos de que sea su esposa, pero que se regresen por donde vinieron, ¿o no? Y a veces nuestra concepción, nuestra mentalidad de un Jesús es así, un Jesús de sentimiento, un Jesús pues solo de emoción. Siento bonito, voy. No siento bonito, dejo de ir, dejo de creer. Como Tomás. Hoy lo escuchamos en el Evangelio. Y por eso seguramente estaban encerrados, llenos de temor y llenos de miedo. Por eso en su vida, en su existencia, tenían esa angustia, porque su experiencia tal vez estaba sustentada en eso. Les hacía falta el encuentro, el verdadero encuentro con un Jesús vivo y resucitado. Un Jesús que si fue capaz de vencer a la muerte, es capaz de vencer todo. Y esa experiencia de encuentro la necesitamos hoy más que nunca, tú y yo, en nuestra vida, para saber que Él está vivo y sigue actuando y su acción no se detiene. ¿Me expliqué? Yo les pregunto sinceramente, ¿a qué Jesús prefieres tú? También alguna vez les comentaba yo, también a manera de broma, queremos un Jesús milagrero, un Jesús que me resuelva todo, un Jesús de los milagros, que no está mal. Pero si me quedo en ese nivel y en esa concepción, pues cuando ya no vea actuar, cuando el problema detiene, más aún no se detiene, sino avanza, entonces dejaré de creer y me pasará como Tomás. La verdadera experiencia del encuentro con Jesús resucitado cambia la existencia, porque entonces es ese Jesús que sostiene, ese Jesús que está ahí y que yo sé que está ahí a pesar de una enfermedad, a pesar de la muerte de un ser querido. Ese Jesús me sigue sosteniendo. Ese Jesús que no me va a venir a resolver los problemas, que me va a iluminar, que me va a dar sabiduría para saber enfrentarme a los problemas de la vida, personales, matrimoniales, de familia, de trabajo. Y si ese Jesús no me sana, me va a fortalecer y no me va a dejar de su mano. Esa es la experiencia del encuentro con un Jesús vivo y resucitado. Ahora bien, vuelvo a preguntarte, ¿qué experiencia prefieres tú? Eso no me lo respondas a mí. Respóndetelo tú en tu mente y en tu corazón, hoy a la luz del texto bíblico que hemos escuchado. Y segunda experiencia, a la luz también del Evangelio de San Juan, capítulo 20. Fíjense que nos va narrando el texto que Jesús se irrumpió con sus discípulos. ¿Qué dijimos qué día era? El día de la resurrección. El día de la resurrección. ¿Y en dónde irrumpió Jesús? Dice el texto que en la casa donde ellos estaban reunidos. ¿Quiénes? Los discípulos. ¿Cierto o no? Muy bien. Si bien yo no sé ustedes, yo no sé tú, tú podrás decirme y podrás aducir que tienes una experiencia de encuentro con Jesús
en tu casa, en tu cuarto. Puedes tener una experiencia mística ahí en flor de loto y elevándote. Pues qué padre, felicidades, ¿eh? Les digo a los chavos, chido por ti, muy bien. Si esa experiencia tienes, pues qué padre, ¿eh? Pero es difícil. Y además yo te diría de cuál fumaste, quién sabe. Es complicado. Jesús se manifestó, no lo digo yo, dice el texto de San Juan, capítulo 20, del versículo 19 al 31, que Jesús se manifestó en ¿cuándo? En domingo y en la comunidad. Atención, en domingo y en la comunidad. En domingo y en la comunidad. Si tú quieres vivir tu experiencia solo, sola, a tu modo, a tu manera, bien. Si crees que así funciona, bravo. Pero el texto del Evangelio 2 veces lo manifiesta. Irrumpe Jesús en domingo y en comunidad. Porque Jesús se va a manifestar el día de la resurrección y se va a manifestar en la comunidad, con los hermanos, inclusive con aquellos que no me caen bien. Ahí se manifiesta. Es más, dice Jesús, donde 2 o más se reúnen, ahí estoy yo. Todavía más, dice, cuando lo hiciste con aquel, lo hiciste conmigo. Por lo tanto, hoy el Evangelio nos deja claro, yo puedo tener esta experiencia de encuentro con Jesús, sí, en la oración, en mi cuarto, en mi casa, en el baño si tú quieres, en camino al trabajo, no lo sé, como tú pienses que es. Pero el texto del Evangelio nos dice que se manifestó en domingo y en comunidad. Ante esto, yo te lo pregunto y me lo pregunto a la vez yo, ¿qué valor le damos a el domingo, al día de la resurrección, a la misa dominical, al día del Señor, al día de la resurrección? Porque es ahí en donde se manifiesta con más fuerza el Señor resucitado, en domingo y en comunidad. ¿Me expliqué o no? Así es que hoy vayamos a casa con estas 2 ideas concretas. ¿Qué experiencia de encuentro? Primera, ¿qué experiencia de encuentro? Un Jesús que me venga a resolver los problemas. ¿Qué mediocre es eso? ¿Por qué es mediocre? O un Jesús que tengo este encuentro que ha vencido a la muerte. Y que me enseña pedagógicamente eso en mi vida, que me tengo que levantar, que tengo que pasar por la cruz, que a pesar de la enfermedad me levanto, que no me deja de su mano y está presente. Un Jesús resucitado que me llena de gozo, un gozo que nadie jamás me podrá arrebatar, aún a pesar del dolor, de los problemas, de la muerte, del sufrimiento, una alegría, el soplo de su Espíritu, el envío. Y segundo, el valor de la comunidad y el valor de la misa dominical, el encuentro, el día de la resurrección en comunidad. Que el Espíritu Santo el día de hoy, mis amados hermanos, a la luz del texto bíblico nos ayude a reflexionar profundamente. Que la palabra de Dios con toda su riqueza nos ayude a reflexionar y a cumplir, a vivir eso que reflexionamos. Que la intercesión de María Santísima siempre nos acompañe. Que así sea.